Hola, bienvenido a nuestro canal. Disfruta esta historia. El frío de febrero en Ciudad de México no es el peor del mundo, pero cuando estás descalza en la banqueta de Polanco, con el vestido rasgado y el labio sangrando, se siente como el Ártico. Podía sentir cada piedrita clavándose en la planta de mis pies, cada ráfaga de viento helado atravesando la tela destrozada que apenas cubría mi cuerpo. Los transeúntes me miraban con esa mezcla de lástima y asco que reservamos para los indigentes, apurando el paso para no involucrarse en algo que claramente no era su problema. Una señora elegante atravesó la calle solo para no pasar cerca de mí. Un hombre en traje me lanzó una moneda que rodó hasta perderse en una coladera. Nadie imaginaba que hace apenas media hora yo estaba dentro de ese departamento de lujo del tercer piso, preparando la cena como todos los días durante los últimos 6 años de mi vida. 6 años. Se dice fácil, pero son 2190 días de perderme a mí misma, pedacito a pedacito, como quien desmenuza pan para las palomas. A ver si algún mendigo te recoge, había gritado Dolores, mi suegra, desde el balcón del tercer piso, mientras mi esposo cerraba la puerta con llave desde adentro. Sus carcajadas resonaron en toda la calle, amplificadas por el eco entre los edificios, carcajadas que me perseguirían en mis pesadillas durante mucho tiempo. Algunas vecinas asomaron sus cabezas curiosas desde sus ventanas, pero ninguna bajó. Conocían bien a la familia Montiel. Sabían que era mejor no meterse. En Polanco, como en toda la ciudad, hay cosas que simplemente no se ven, no se escuchan, no se comentan. Yo era una de esas cosas invisibles ahora. Me temblaban las manos de tal forma que pensé que se me iban a desprender de las muñecas. No sé si por el frío punzante de febrero o por la rabia que bullía en mi estómago como ácido. Probablemente ambas cosas. Intenté taparme con los brazos, pero era inútil. El vestido que Rodrigo había rasgado con sus propias manos apenas me cubría. Podía sentir las miradas lascivas de algunos hombres que pasaban. Una de ellas me hizo sentir más sucia de lo que ya me sentía. Había una cabina telefónica a media cuadra. Una de esas antiguas que ya casi nadie usa, cubierta de grafitis y con el auricular colgando de un cable deshilachado. Me arrastré hasta allá como pude, ignorando las miradas que me quemaban la piel, ignorando el dolor punzante en mis pies desnudos contra el pavimento áspero. Cada paso era una agonía. Dejaba manchitas rojas en el suelo. Mis pies sangraban. Pero el dolor físico no era nada comparado con el dolor que sentía en el pecho. Esa sensación de vacío absoluto, de haber tocado fondo, de no tener a dónde ir ni a quién acudir, excepto a él, al único al que había jurado nunca volver a llamar. Metí la mano en el bolsillo de lo que quedaba de mi vestido. Milagrosamente, la tarjeta telefónica seguía ahí, la que siempre llevaba conmigo como un talismán inútil, como una reliquia de una vida anterior. Nunca la usé. Ni siquiera en los momentos más oscuros de estos 6 años me atreví a usarla. Mi orgullo era más grande que mi dolor. Hasta hoy. Marqué el número con dedos temblorosos. Los dígitos estaban tan grabados en mi memoria que podría haberlos marcado dormida. Cada tono de llamada era como un latido de mi corazón desacelerado. Un tono. 2, 3, 4, 5, 6. Pensé que no contestaría. ¿Por qué habría de hacerlo después de todo lo que dije, de cómo lo dejé todo, de las palabras terribles que le grité la última vez que lo vi? Te arrepentirás, me había dicho mi abuelo aquel día. No fue una amenaza. Fue una advertencia que yo, en mi arrogancia juvenil, interpreté como control. Residencia Torres, contestó una voz familiar que hizo que todo mi ser se desmoronara como un castillo de naipes. Era Esteban, el mayordomo que me enseñó a andar en bicicleta cuando tenía 5 años, el que me consolaba cuando mi madre murió, el que me vio crecer y convertirme en la mujer que ahora lloraba en una cabina telefónica mugrienta. Esteban. Mi voz salió quebrada, apenas un susurro entrecortado. Soy yo. Soy Valeria. El silencio al otro lado duró una eternidad. Podía escuchar su respiración entrecortada, luego un sollozo ahogado que intentó disimular con una tos. Señorita Valeria. Su voz se quebró también, arrastrando las palabras como si le doliera pronunciarlas. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Dígame dónde está. El señor Torres estará ahí en menos de media hora. No se mueva.
Quédese donde está. No sé cómo Esteban supo que era una emergencia. Tal vez el tono desesperado de mi voz. Tal vez porque después de 6 años de silencio absoluto, de rechazar cada intento de contacto, de devolver cada carta sin abrir, finalmente había llamado. O tal vez simplemente me conocía demasiado bien. No hice preguntas. No había tiempo para explicaciones. Solo le di la dirección con voz entrecortada, repitiendo el nombre de la calle 2 veces porque no estaba segura de que pudiera entenderme entre los sollozos. Me dejé caer contra el cristal de la cabina. Ya no me importaba la gente que pasaba. Ya no me importaba nada. Cerré los ojos y esperé, abrazándome a mí misma, intentando controlar los temblores que sacudían todo mi cuerpo. Los recuerdos me golpearon como olas. Rodrigo gritándome hace apenas 1 hora. Sus palabras eran puñales. Eres una inútil. 6 años, y ni siquiera puedes darme un hijo. ¿Para qué te quiero entonces? Cualquier mujer de la calle vale más que tú. Al menos ellas saben para qué sirven. Su aliento apestaba a whisky. Me había empujado contra la pared con tanta fuerza que mi cabeza rebotó contra el concreto. Vi estrellitas. Luego sentí sus manos rasgando mi vestido. Ese vestido azul que tanto me gustaba. El único que conservaba de mi vida anterior. Mira nada más. Se había burlado Dolores mientras su hijo me arrastraba hacia la puerta. La princesita Torres arrastrándose como la basura que es. Mónica, su hermana, sostenía el celular en alto, grabando, riéndose histéricamente. «Esto se va a hacer viral», decía entre carcajadas. Poco más de media hora después, escuché el sonido de motores potentes acercándose. Abrí los ojos y no podía creer lo que veía. No llegó un auto. Llegó una caravana de 3 Mercedes negros último modelo que bloqueó toda la calle de golpe, con una precisión militar que hizo que varios autos pitaran molestos. Los conductores que intentaban pasar se quedaron boquiabiertos al ver los vehículos. Eran los Mercedes corporativos de Torres Logistics, inconfundibles con ese emblema dorado en las puertas. Del vehículo del centro bajó mi abuelo, Antonio Torres, con sus 80 y tantos años cargando más autoridad y presencia que cualquier presidente o general. Vestía su traje oscuro impecable, su bastón con empuñadura de plata reluciendo bajo las luces de la calle. Esteban venía detrás con una manta de cachemira, la misma que me arropaba cuando era niña y tenía pesadillas. Detrás de ellos, 4 hombres de seguridad bajaron de los otros vehículos, formando un perímetro protector. Las ventanas del departamento donde me habían humillado se llenaron de rostros pálidos. Reconocí las caras de Rodrigo, Dolores y Mónica apretadas contra el cristal del balcón. El pánico en sus ojos era evidente incluso desde la distancia. Mi abuelo caminó hacia mí con pasos firmes pero apresurados. No había visto esa expresión en su rostro desde el funeral de mi madre. Dolor mezclado con furia contenida. Cuando llegó a mi lado, no dijo una palabra. Solo me envolvió en la manta con una ternura que contrastaba con la dureza de su mandíbula apretada. Luego me cargó en brazos como si yo siguiera siendo aquella niña pequeña que se caía de los columpios. Como si no pesara nada, como si estos 6 años nunca hubieran existido. «Te tengo, mija», susurró contra mi cabeza. «Ya te tengo. Nadie va a volver a tocarte». Me metió al auto con tanto cuidado que me hizo llorar más fuerte. El interior olía a ese perfume caro que siempre usaba, a cuero nuevo, a poder. Mientras arrancábamos, vi a Rodrigo salir corriendo del edificio, descalzo, gritando mi nombre con desesperación. «Valeria, Valeria, espera. Fue un malentendido. Amor, perdóname». Intentó alcanzar el auto, pero los guardias de seguridad lo bloquearon sin siquiera tocarlo. Solo se plantaron frente a él como una muralla humana. Los autos ya aceleraban, dejándolo atrás con sus gritos ahogándose en el ruido del tráfico. «Lo siento, abuelo», logré decir entre sollozos que me sacudían el pecho. «Lo siento tanto. Tenías razón. Siempre tuviste razón y yo fui una tonta estúpida y arrogante». Él me apretó la mano con esa fuerza que siempre me hizo sentir invencible, esa fuerza que había extrañado durante 6 largos años. Sus ojos, normalmente tan fríos en los negocios, estaban vidriosos. «No tienes nada que sentir, mija. Absolutamente nada. Los que van a sentir son ellos. Te lo prometo». No entendí lo que quiso decir en ese momento. Estaba demasiado rota,
demasiado avergonzada, demasiado perdida en mi propio dolor. Pero debí imaginarlo. Antonio Torres no era un hombre que perdonara las humillaciones a su familia. Y yo, a pesar de todo, a pesar de haberlo abandonado, seguía siendo su nieta, su única nieta, la hija de su hija muerta. El trayecto a las Lomas fue un borrón. Recuerdo vagamente pasar por Reforma, ver las luces de la ciudad a través de las ventanas polarizadas, sentir el balanceo suave del auto. Esteban iba en el asiento delantero, volteando constantemente para verificar que yo estuviera bien. No lo estaba, pero su presencia ayudaba. Llegamos a la mansión familiar al anochecer, la misma casa donde crecí, donde aprendí a caminar, donde enterré a mi madre. Los jardines interminables seguían impecables, el pasto perfectamente cortado, las bugambilias trepando por los muros de cantera, la fuente italiana en la entrada, esa que mi bisabuelo trajo pieza por pieza desde Florencia, seguía lanzando sus chorros de agua al cielo como siempre. Todo seguía exactamente igual, como si el tiempo no hubiera pasado, como si yo nunca me hubiera ido, como si los últimos 6 años hubieran sido solo una pesadilla horrible. La puerta principal se abrió antes de que llegáramos. El personal estaba formado en el vestíbulo. Carmen, el ama de llaves. Roberto, el chófer. Guadalupe, la cocinera. Todos los que me vieron crecer. Algunos lloraban abiertamente. Otros desviaban la mirada, demasiado conmocionados por mi estado. Me llevaron directo a mi antigua habitación en el segundo piso. Alguien había mantenido todo impecable durante estos 6 años. Las cortinas color marfil seguían inmaculadas. La cama con dosel estaba hecha con sábanas nuevas que olían a lavanda. Mis libros de la universidad seguían ordenados alfabéticamente en el librero de caoba. Incluso mi colección de fotografías seguía en la pared. Yo con mi madre en Cuernavaca, yo graduándome de la universidad, yo el día que cumplí la mayoría de edad. Era como entrar a un museo de mi propia vida. Era perturbador y reconfortante a la vez. El doctor Méndez llegó menos de 1 hora después. El mismo médico de la familia que me atendió toda mi infancia. Ya era un hombre mayor, cercano a los 70. Revisó mis heridas con manos expertas pero gentiles. Curó los cortes profundos en mis pies con una crema que ardía. Vendó mis rodillas raspadas. Puso hielo en el chichón de mi cabeza. Examinó mi labio partido, mis costillas. Me hizo preguntas sobre dolor, sobre mareos, sobre náuseas. No preguntó qué había pasado. No preguntó quién me había hecho esto. La gente que trabaja para mi abuelo sabe cuándo hablar y cuándo callar. Me dio pastillas para el dolor, algo para dormir, algo para la inflamación. «Descanse, señorita Valeria», dijo con voz suave. «Su cuerpo necesita recuperarse». Lo que no dijo, pero ambos sabíamos, era que mi cuerpo sanaría mucho antes que mi alma. Esa noche no pude dormir a pesar de las pastillas. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Rodrigo distorsionado por la rabia cuando me empujó contra la pared, cuando rasgó mi vestido con esas manos que alguna vez me acariciaron con ternura. Escuchaba sus gritos. «Inútil, estéril, basura». Cada insulto era una bofetada. Veía el rostro de su madre riéndose, aplaudiendo el espectáculo como si estuviera viendo una comedia en el teatro. Veía a su hermana Mónica grabando todo con su celular, enfocando mi cara llena de lágrimas, mis súplicas, mi humillación. «Esto va a quedar para la posteridad», había dicho entre risas. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo había permitido que me destruyeran así? Rodrigo no siempre fue así. O tal vez sí, y yo estaba demasiado enamorada, demasiado ciega, demasiado idiota para verlo. Nos conocimos hace varios años en la inauguración de una galería de arte en La Condesa. Yo acababa de cumplir 20 y tantos años y había regresado de Nueva York apenas un par de meses atrás, con mi maestría en administración de empresas recién terminada y una maleta llena de sueños sobre lo que haría con mi vida. Había estudiado en Columbia, vivido en Manhattan, probado la independencia lejos del apellido Torres, que en México pesaba como una corona de oro macizo. Allá era solo Valeria, una estudiante más entre miles. Aquí era la heredera del imperio de logística más grande del país. Torres Logistics fue fundada por mi bisabuelo Ernesto, a mediados del siglo pasado.
con un solo camión y un préstamo que le costó la casa de sus padres. Ahora teníamos más de 5.000 unidades de transporte, contratos con las empresas más importantes de América Latina, bodegas en una docena de estados de la República. Mi abuelo Antonio había multiplicado la fortuna familiar por 100. Mi destino estaba trazado desde que nací. Prepararme para eventualmente dirigir todo aquello. Era la única heredera directa después de que mi madre murió. No había plan B. Pero esa noche en la galería, mirando pinturas que no entendía y tomando vino blanco que costaba más de lo que mucha gente gana en un mes, no quería pensar en responsabilidades ni en legados familiares. Quería sentirme joven, libre, normal. Rodrigo Montiel apareció como aparecen los hombres peligrosos, en el momento exacto en que más vulnerable estás. Yo estaba frente a una escultura abstracta que parecía un montón de fierros retorcidos, fingiendo que entendía el arte conceptual, cuando escuché su voz detrás de mí. «Es Octavio Paz hecho metal», dijo con ese tono de quien comparte un secreto. El artista dice que cada pieza retorcida representa un verso de Piedra de Sol. 60 y tantos versos, 60 y tantos fragmentos de acero, aunque personalmente creo que solo quería hacer algo que se viera complicado para cobrar más. Me reí. No pude evitarlo. Era guapo, eso era innegable. Alto, cabello negro perfectamente peinado hacia atrás, barba de pocos días que se veía estudiada, ojos cafés que brillaban con inteligencia. Vestía un traje gris, que le quedaba como si lo hubieran hecho a la medida, aunque después descubriría que trabajaba en esa galería y probablemente era prestado. Rodrigo Montiel, se presentó extendiendo la mano. Curador de esta exhibición y tu guía personal si prometes no tocar nada. Valeria, respondí, omitiendo mi apellido deliberadamente. Era un juego que jugaba a veces, ver cuánto duraba sin que alguien descubriera quién era realmente. Duró menos de 1 hora. El tiempo que pasamos recorriendo la galería mientras él me explicaba cada pieza, con una mezcla de conocimiento real y humor irreverente, que me hizo olvidar que odiaba el arte moderno. Hasta que llegó el dueño de la galería, don Armando, quien me reconoció inmediatamente. «Señorita Torres, qué honor que nos visite», exclamó con esa efusividad que solo la gente tiene cuando huele dinero. «Su abuelo y yo somos viejos amigos. Debe venir a cenar a mi casa algún día». Vi el cambio en el rostro de Rodrigo. Ese destello de reconocimiento, de cálculo. Después me diría que fue amor a primera vista. Pero ahora, mirando hacia atrás con los ojos que da la experiencia y el dolor, sé que fue otra cosa. Fue el momento en que vio la oportunidad. Aún así, me enamoré. Como una idiota, me enamoré perdidamente. Durante los siguientes meses, Rodrigo fue perfecto. Me llevaba a pequeños restaurantes en Coyoacán, donde servían la mejor comida casera. Me enseñó a apreciar el jazz en bares escondidos de la Roma. Me leía poesía de Neruda en su departamento diminuto que compartía con un par de amigos. Me hacía sentir que no era la heredera Torres, sino simplemente Valeria, una mujer joven que merecía ser amada por quien era, no por lo que tenía. Mi abuelo desconfió desde el principio. La primera vez que lo llevé a cenar a la mansión, Antonio lo sometió a un interrogatorio digno de la policía judicial. ¿De dónde es tu familia, muchacho? ¿A qué se dedica tu padre? ¿Estudiaste en universidad privada o pública? Cada pregunta era un examen que Rodrigo pasaba con sonrisas y respuestas vagas. Después, cuando Rodrigo se fue, mi abuelo me tomó de las manos. Ese muchacho tiene hambre en los ojos, mija. Y no del tipo que se sacia con comida. Tiene hambre de lo que tú representas. Ten cuidado. Me enojé. Le grité que siempre veía lo peor en la gente, que no todos querían algo de mí, que Rodrigo me amaba de verdad. Mi abuelo solo movió la cabeza con tristeza. Ojalá me equivoque, mija. De verdad lo deseo. No se equivocaba. Nunca se equivocaba. Pero yo estaba demasiado enamorada, demasiado rebelde, demasiado estúpida para escucharlo. Rodrigo me propuso matrimonio varios meses después, en una trajinera en Xochimilco un domingo por la tarde. Había contratado a un mariachi que tocó «Bésame mucho», mientras él se arrodillaba con un anillo que después descubriría que pagó con una tarjeta de crédito que nunca pudo liquidar. La trajinera estaba decorada con flores de cempasúchil y rosas rojas. Había fotografías, velas,
pétalos flotando en el agua turbia del canal. Era como sacado de una película romántica mexicana antigua. «Cásate conmigo, Valeria», dijo con voz temblorosa que parecía sincera. «No te puedo ofrecer mansiones ni empresas. No tengo el dinero de tu familia ni su apellido. Pero te amo con cada célula de mi cuerpo. Te amaré cada día de mi vida. Solo pido que me des la oportunidad de hacerte feliz». Dije que sí llorando. ¿Cómo no iba a decir que sí? Era perfecto, demasiado perfecto. Todas las señales de alarma estaban ahí, sonando como sirenas, pero yo las ignoré completamente. Mi familia se opuso de inmediato. Mi abuelo, por supuesto, pero también mi tío Javier, mi tío Roberto, mis primos mayores. Todos querían que me casara con alguien de nuestro nivel social, como decían. Alguien como Fernando Garza, el hijo del dueño de la cadena hotelera más grande del país, que me había cortejado sin éxito durante años. O como Sebastián Ochoa, heredero de una empresa farmacéutica, que me mandaba flores cada semana. «No entiendes lo que estás haciendo», me advirtió mi tío Javier durante una cena familiar especialmente tensa. «Ese hombre no te ama. Te necesita. Hay una diferencia enorme». «¿Y qué si me necesita?», grité yo. «¿Acaso está mal que alguien me necesite? Ustedes solo me ven como una ficha en su juego de negocios. Rodrigo me ve como una persona». Mi abuelo intentó un último recurso. Me llamó a su estudio, ese santuario de madera y cuero, donde había tomado las decisiones más importantes de su vida. Me sirvió un Netsun brandy, aunque yo apenas bebía, y me habló como nunca antes lo había hecho. «Mija, te voy a contar algo que nunca le conté a nadie», comenzó, mirando por la ventana hacia los jardines. «Cuando tu abuela murió, yo era relativamente joven, apenas pasando los 30. Era exitoso y muy solo. Conocí a una mujer hermosa en Acapulco. Se llamaba Mari Carmen. Me hizo sentir vivo de nuevo. Me enamoré como un adolescente. Estuve a punto de casarme con ella. Esto me sorprendió. Nunca había escuchado esta historia». «¿Qué pasó?», pregunté. «Un amigo contrató a un investigador privado sin que yo lo supiera. Descubrió que Mari Carmen ya estaba casada, que tenía hijos, y que su verdadero objetivo era quedarse con parte de mi fortuna. Tenía un plan completo. El divorcio falso, el matrimonio conmigo, el embarazo fingido, todo. Cuando la confronté, no lo negó. Se rió en mi cara y me dijo que casi lo logra. Me quedé en silencio. «Hice investigar a Rodrigo», continuó mi abuelo. «Perdóname, pero tenía que hacerlo». «¿Qué?». El brandy casi se me cae de las manos. «¿Cómo te atreviste? Es un cazafortunas profesional, Valeria. Ha estado con varias mujeres de dinero en la última década. Algunas de ellas presentaron denuncias por fraude que después retiraron. Su madre y su hermana son sus cómplices. Es un negocio familiar». Me levanté furiosa, tirando la copa que se estrelló contra el suelo. «Estás mintiendo. Esto es una invención para separarme de él. Rodrigo me ama». «Te estoy dando los números de esas mujeres», dijo mi abuelo con calma, sacando un sobre manila. «Llámales. Escucha sus historias. Por favor, mija. Solo te pido eso». Tomé el sobre y lo tiré a la basura frente a él. «No necesito escuchar mentiras. Me voy a casar con Rodrigo con tu bendición o sin ella». «Entonces lo harás sin ella», dijo mi abuelo, y por primera vez en mi vida vi lágrimas en sus ojos. «Y también lo harás sin tu puesto en la empresa, sin community, acceso a las cuentas familiares y sin mi apoyo económico. No es un castigo, Valeria. Es protección. Si ese hombre te ama de verdad, lo demostrará cuando no tengas nada que ofrecerle excepto a ti misma». «¡Perfecto!», grité. «No necesito tu dinero ni tu empresa. Renuncio a todo. ¿Contento?». «No», respondió en voz baja. «No estoy contento. Estoy destrozado». Me casé con Rodrigo poco después en una ceremonia pequeña en el registro civil. Mi abuelo no fue. Ninguno de mis tíos fue. Mis primos tampoco. Solo asistieron algunos amigos de la universidad que después perderían el contacto conmigo. Y por supuesto, la madre y la hermana de Rodrigo, sonriendo como gatos que acaban de atrapar un ratón gordo. Cumplí mi palabra. Renuncié formalmente a mi puesto en Torres Logistics. Firmé documentos legales renunciando a cualquier salario o compensación de la empresa. Mi abuelo, en un último gesto de amor disfrazado de frialdad,
Me dejó acceso solo al fideicomiso que mi madre me había heredado. Era suficiente para vivir cómodamente, pero nada comparado con la fortuna familiar. Ahora somos solo tú y yo contra el mundo, mi amor. Me susurraba Rodrigo cada noche en nuestro departamento pequeño en la Roma Norte. Un departamento que yo pagaba, con dinero que yo aportaba, mientras él buscaba trabajo, o eso decía. Los primeros meses fueron mágicos. Jugábamos a ser una pareja normal. Yo cocinaba experimentando con recetas que encontraba en Internet. Él me traía flores del mercado. Hacíamos el amor en las tardes. Veíamos películas viejas los domingos. Era la vida simple que yo creía querer. Pero las grietas comenzaron a aparecer rápido. Primero fue su madre. Dolores apareció un martes por la tarde con varias maletas. Tuve problemas con el casero, mija, me dijo con esa voz melosa que después aprendería a odiar. Rodrigo dijo que podía quedarme unos días. Los días se convirtieron en semanas. Las semanas en meses. Dolores criticaba todo. Mi comida estaba muy salada o muy desabrida. La casa nunca estaba lo suficientemente limpia. Mi ropa era muy provocativa o muy aburrida. No sé qué vio mi Rodrigo en ti, decía mientras fumaba en mi sala manchando mi sofá. Viniendo de una familia como la tuya, pensé que al menos tendrías clase. Rodrigo nunca la defendía. Cuando yo me quejaba, él decía, «Es mi madre, amor. Ya sabes cómo son las madres. No le hagas caso». Luego llegó Mónica, su hermana. «Solo hasta que encuentre trabajo, cuñís», prometió con una sonrisa falsa. Mónica era joven, 20 y tantos, y nunca había trabajado un día en su vida. Se levantaba pasado mediodía, se maquillaba durante horas, salía con sus amigas y regresaba al amanecer esperando que yo le tuviera comida caliente. El departamento pequeño que había sido nuestro nido de amor se convirtió en una casa de huéspedes donde yo era la sirvienta. Cocinaba, limpiaba, lavaba la ropa de todos. Rodrigo buscaba trabajo, pero cada vez pasaba más tiempo fuera de casa. Dolores y Mónica se instalaron en la sala con sus telenovelas y sus chismes interminables. El dinero comenzó a desaparecer. El fideicomiso que debía durar años se evaporaba. Las tarjetas de crédito que Rodrigo me pidió que le diera solo para emergencias llegaban al límite cada mes. Cuando preguntaba, él se enojaba. ¿Ahora vas a controlarme con tu dinero? ¿Eso soy para ti? ¿Un mantenido? Me hacía sentir culpable por tener dinero, por preguntar en qué se gastaba, por querer saber por qué miles de pesos desaparecieron de mi cuenta sin explicación. Luego comenzó el abuso emocional real, sutil al principio. Ese vestido te hace ver gorda. No sé por qué te esfuerzas en maquillarte, igual te ves igual. Mi ex sí sabía cocinar. Comentarios pequeños que se clavaban como astillas bajo la piel. Después escaló. Eres una inútil. Cualquier mujer vale más que tú. Tuve que casarme contigo por lástima. Y lo peor, llevas 2 años sin embarazarte. Claramente algo está mal contigo. Eres defectuosa. Esas palabras dolían más que cualquier golpe físico, porque yo sí quería hijos. Había ido a médicos en secreto. Todos decían lo mismo. Estaba perfectamente sana. El problema no era mío, pero cuando se lo mostré a Rodrigo, él rompió los papeles frente a mi cara. Estos doctores mienten por dinero. El problema eres tú. Siempre has sido tú. El aislamiento fue progresivo y calculado. Primero dejé de ver a mis amigas porque Rodrigo montaba escenas cada vez que salía. ¿Vas a dejarme solo otra vez? ¿Qué tengo yo que no tengan ellas? Luego dejé de contestar llamadas de mis primos porque era más fácil que escuchar a Rodrigo quejarse durante días. Tu familia me odia. Te quieren separar de mí. ¿De qué lado estás? Bloqueé el número de mi abuelo después de un par de años de matrimonio. Él llamaba cada semana. Dejaba mensajes que yo nunca escuchaba. Mija, solo quiero saber que estás bien. No te pido que vuelvas. Solo que me hables 5 minutos. Pero Rodrigo revisaba mi teléfono constantemente. Si veía llamadas perdidas de números de mi familia, montaba dramas que duraban días. Era más fácil bloquearlos a todos. Me convertí en una prisionera que no veía sus rejas. Los golpes físicos comenzaron después de varios años. El primero fue casi por accidente. Discutíamos sobre dinero otra vez. Él empujó una silla con frustración. La silla me golpeó la pierna. Luego me abrazó llorando. Perdóname, perdóname, perdóname. No sé qué me pasó.
Es que estoy tan estresado. Tú no entiendes la presión que siento. Lo abracé yo a él. Lo consolé yo a él. Le dije que todo estaría bien. El segundo golpe fue directo. Una bofetada porque la comida estaba fría. Es que llegas tarde. Intenté explicar. Otra bofetada. ¿Me estás respondiendo? Lloré en silencio mientras él comía. Dolores miró hacia otro lado. Mónica se rió. Para los últimos años, las agresiones eran rutinarias. Un empujón por aquí. Un jalón de cabello por allá. Palabras que cortaban más profundo que cuchillos. Gorda. Fea. Inútil. Debí haberme casado con Patricia. Ella sí era una mujer de verdad. ¿Patricia? Era la primera vez que escuchaba ese nombre. Ah, ¿no te había contado de Patricia? Dijo Rodrigo con una sonrisa cruel. Salimos durante uno de los primeros años de nuestro matrimonio. Hermosa mujer. Sí sabía satisfacer a un hombre. El mundo se detuvo. ¿Me estás diciendo que me engañaste? No es engaño si tú no eres suficiente para mí, respondió con naturalidad, como si fuera lo más lógico del mundo. Un hombre tiene necesidades. Si mi esposa no puede cumplirlas, tengo que buscar en otro lado. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. Pero no me fui. ¿A dónde iba a ir? Había quemado todos mis puentes. Mi familia me había advertido y no escuché. ¿Cómo iba a llegar ahora con mi abuelo y decirle que tenía razón? El orgullo me mantenía atrapada tanto como el miedo. Además, Rodrigo sabía exactamente cuándo ser dulce otra vez. Al día siguiente llegó con flores. Perdóname. Estaba borracho. No sé por qué dije esas cosas horribles. Patricia no significa nada. Tú eres el amor de mi vida. Me besó con ternura. Hicimos el amor. Por un momento, recordé por qué me había enamorado de él. El ciclo se repetía. Abuso, disculpa, luna de miel, calma tensa, y otra vez, abuso. Cada vez el abuso era peor, y la luna de miel más corta. Descubrí más infidelidades por accidente. Un mensaje en su teléfono que se quedó en la mesa. Anoche fue increíble. ¿Cuándo nos vemos otra vez? Una mancha de lápiz labial en su camisa que no era de mi tono. Un condón en el bolsillo de su pantalón cuando yo tenía un DIU. Cada descubrimiento era un puñal en el pecho. Pero también era mi nueva normalidad. Así era mi vida ahora. Así era el amor verdadero. Me decía a mí misma con sarcasmo amargo. El dinero del fideicomiso se acabó eventualmente. Le pedí a Rodrigo que buscara trabajo de verdad. Se enfureció. ¿Ahora me vas a decir qué hacer? ¿Ahora resulta que no soy lo suficientemente bueno para la princesa Torres? Me aventó contra la pared. Mi cabeza rebotó contra el concreto. Vi estrellas. Tuve que conseguir trabajo yo. En una cafetería cerca del departamento. Turnos largos por un salario miserable. Yo, que había estudiado en Columbia. Yo, que estaba destinada a dirigir un imperio corporativo. Ahora servía cafés y limpiaba mesas mientras clientes maleducados me gritaban porque su capuchino no tenía suficiente espuma. Rodrigo se gastaba mi salario en alcohol. Dolores se lo gastaba en cigarros y en sus telenovelas. Mónica se lo gastaba en ropa y maquillaje. Yo comía una vez al día, lo que sobraba de su comida, para que alcanzara el dinero. Bajé muchísimo peso. Mi ropa me quedaba enorme. Tenía ojeras permanentes. Mi cabello se caía en mechones. Cuando me miraba al espejo, no reconocía a la mujer del reflejo. ¿Dónde estaba Valeria Torres? ¿Dónde estaba esa chica segura de sí misma que había conquistado Nueva York? Estaba muerta. La habían matado lentamente, día tras día. Insulto tras insulto, golpe tras golpe. La noche de mi humillación final comenzó como cualquier otra. Llegué del trabajo exhausta. Dolores exigió que cocinara pozole. Era febrero, hacía frío, y yo apenas tenía energía para estar de pie. Pero cociné. Horas en la cocina preparando el pozole perfecto con la receta que me enseñó Guadalupe cuando era niña. Lo serví con todo. Tostadas, lechuga, rábanos, orégano, limón. Me senté a comer con ellos, algo que rara vez me permitían hacer. «Está frío», dijo Rodrigo después del primer bocado. «Frío y sin sabor. Como tú. Acabo de servirlo. Está caliente», respondí cansada. Fue un error responder. Rodrigo se levantó de la mesa, tomó el plato
y me arrojó el pozole, hirviendo en la cara. Grité de dolor. El líquido caliente me quemó la piel. ¿Ahora me vas a decir que está caliente?, rugió. ¿Me vas a contradecir en mi propia casa? Intenté limpiarme. Dolores se reía. Miren a la princesa ahora, cubierta de pozole como la cerda que es. Grábalo, Mónica, ordenó Rodrigo. Quiero tener esto de recuerdo. Mónica sacó su celular emocionada. Enfocó mientras Rodrigo me jalaba del cabello, arrastrándome hacia la puerta. 6 años manteniendo a esta basura. 6 años esperando que me diera un hijo. 6 años aguantando sus quejas y sus caras largas. Se acabó. Me rasgó el vestido con sus manos. Ese vestido azul que tanto me gustaba, el último que conservaba de mi vida anterior, se desgarró como papel. Los botones saltaron por todos lados. «Rodrigo, por favor», supliqué. «No hagas esto. La gente nos va a ver». «Que te vean», escupió. «Que todos vean lo que vales. Nada. No vales nada». Me arrastró hasta la puerta del departamento. Yo me aferraba al marco. Mis uñas raspaban la pintura dejando marcas. Dolores me golpeó los dedos con un palo de escoba hasta que solté. Mónica seguía grabando, riendo histéricamente. Me arrojaron a la calle, descalza, con el vestido rasgado, cubierta de pozole, sangrando, llorando. «A ver si algún mendigo te recoge», gritó Dolores desde el balcón mientras cerraban la puerta con llave. Esos minutos en la banqueta, antes de hacer esa llamada, fueron los más oscuros de mi vida. Más oscuros que cuando murió mi madre. Más oscuros que cualquier pesadilla que hubiera tenido jamás. Porque no era solo dolor físico. Era la comprensión absoluta de que había desperdiciado 6 años de mi vida. Que había renunciado a todo por un hombre que nunca me amó. Que mi abuelo tenía razón, y yo había sido demasiado orgullosa para admitirlo. Pensé en rendirme. En caminar hasta Reforma y dejarme atropellar por un auto. Sería tan fácil. Un paso frente a un camión, y todo terminaría. El dolor, la vergüenza, la humillación. Todo. Pero entonces pensé en mi madre. En su foto en mi habitación de la mansión, sonriéndome con ese amor incondicional que solo las madres tienen. «Eres más fuerte de lo que crees, mija», me decía cuando era niña y tenía miedo. Los Torres no se rinden nunca. No iba a rendirme. No les iba a dar ese gusto. Me arrastré hasta la cabina telefónica. Marqué el número. Escuché la voz de Esteban. Dije esas 2 palabras que cambiarían todo. «Soy yo». Y media hora después, cuando llegó esa caravana de Mercedes negros, cuando bajó mi abuelo con lágrimas en los ojos, cuando me envolvió en esa manta y me dijo que nunca más nadie me tocaría, supe que había tomado la decisión correcta. No sabía lo que vendría después. No sabía que mi abuelo tenía planes. No sabía que mi vida estaba a punto de transformarse completamente. Pero esa noche, en mi antigua habitación, mirando el techo que había mirado miles de veces de niña, supe una cosa con certeza absoluta. Rodrigo Montiel y su familia iban a pagar por cada lágrima que me habían hecho derramar, por cada golpe que me habían dado, por cada insulto que me habían dicho. No sabía cómo todavía, pero lo iban a pagar. Los siguientes días fueron un borrón de médicos, análisis de sangre, terapeutas y silencios largos en mi habitación. Mi abuelo no me presionó para hablar. Simplemente estaba ahí, visitándome varias veces al día, sentándose en la silla junto a mi cama sin decir palabra, solo tomando mi mano. Esteban me traía mis comidas favoritas de la infancia: caldo de pollo de Guadalupe, pan dulce de la panadería de San Ángel, té de manzanilla con miel. Intentaba comer, pero todo me sabía a cartón. Unos días después, mi abuelo entró con una carpeta manila gruesa. Se sentó en la cama, algo que normalmente no hacía por su edad y sus rodillas lastimadas. Sabía que era importante. «Mija, necesito que me escuches con mucha atención», comenzó. Su voz tenía ese tono que usaba en las juntas de directorio cuando iba a anunciar algo crucial. «Mientras estuviste con ese hombre, yo nunca dejé de investigarlo. Contraté a los mejores investigadores privados del país. No para castigarte o demostrarte que tenía razón, sino para protegerte, para tener toda la información lista el día que la necesitaras». Abrió la carpeta. Lo primero que vi fue una fotografía de Rodrigo besando a una mujer en un restaurante. La fecha en la esquina era reciente.
La mujer era joven, bonita, elegante. No era Patricia, era otra. Su nombre es Andrea Fuentes, explicó mi abuelo. 30 y tantos años, hija del dueño de una cadena de farmacias. Rodrigo lleva varios meses cortejándola. Ella cree que él es un emprendedor exitoso en el mundo del arte. Le ha pedido prestado casi $500,000 para una supuesta inversión en una galería en San Miguel de Allende. Pasó más fotografías. Rodrigo con otra mujer, y otra, y otra, cada una acompañada de un dossier detallado. Nombre, edad, familia, cuánto dinero le había sacado. En los últimos años, tu esposo ha estafado a varias mujeres, continuó mi abuelo. El patrón es siempre el mismo. Las conoce, las enamora, identifica su fuente de dinero, se acerca fingiendo amor verdadero, y luego las sangra económicamente. Cuando ya no tienen más que dar o cuando sospechan algo, las descarta y busca la siguiente víctima. Su madre y su hermana son parte del fraude. Dolores investiga a las familias. Mónica crea perfiles falsos en redes sociales para acercarse a las amigas de las víctimas y obtener información. Me quedé en silencio, procesando. No era solo que me había engañado. Era que yo era solo un trabajo para él. Un proyecto. Una marca más en su lista de víctimas. Hay más, dijo mi abuelo con voz más dura. El dinero de tu fideicomiso. Los millones que tu madre te dejó. Rodrigo no se los gastó en gastos del hogar, como te hizo creer. Compró un departamento en Playa del Carmen a nombre de su madre. Otro en Guadalajara a nombre de su hermana. Abrió cuentas bancarias en Islas Caimán. Invirtió en acciones. Todo con tu dinero. Mientras tú trabajabas en una cafetería por un salario miserable, él vivía como rey con tu herencia. Sentí que iba a vomitar. ¿Cómo conseguiste toda esta información? Tengo contactos en todos lados, mija. Bancos, gobierno, empresas de investigación. Cuando tienes el apellido Torres y llevas décadas construyendo relaciones, las puertas se abren. Especialmente cuando estás protegiendo a tu única nieta. Sacó más documentos. Estados de cuenta bancarios. Escrituras de propiedades. Fotografías de joyas caras que Rodrigo había comprado. Para sus amantes, por supuesto. Nunca para mí. También descubrí algo sobre su pasado, continuó. Rodrigo Montiel no es su verdadero nombre. Se llama Rodrigo Méndez García. Cambió legalmente su apellido hace más de una década después de cumplir una condena de un par de años por fraude. Estafó a una viuda en Monterrey. Le quitó su casa y sus ahorros. La mujer se suicidó. Él salió de prisión, cambió de nombre, y siguió haciendo lo mismo. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. No de tristeza, de rabia pura y hirviente. ¿Una mujer se suicidó por su culpa? Sí. Se llamaba Leticia Cárdenas. Era una mujer mayor. Se colgó en la sala de su casa después de perderlo todo. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. Ya no era solo sobre mi dolor. Era sobre todas nosotras. Todas las mujeres que habían caído en sus redes. Todas las que vendrían después si nadie lo detenía. Quiero destruirlo, dije con voz que no reconocí como mía. Fría, calculada, letal. Quiero quitarle todo como él me quitó todo a mí. Quiero que sienta lo que yo sentí cada día durante 6 años. Mi abuelo sonrió. No era una sonrisa alegre. Era la sonrisa de un tiburón que huele sangre en el agua. Por eso preparé todo esto, mija. Pero necesito saber que estás lista. Esto no será rápido. Tomará tiempo, estrategia y paciencia. ¿Estás dispuesta? Sí. Entonces empezamos mañana. Descansa hoy. Vas a necesitar toda tu fuerza. Esa noche dormí por primera vez en días. No soñé con Rodrigo golpeándome. Soñé con yo destruyéndolo. A la mañana siguiente, mi abuelo llegó con varias personas. El primero era Mauricio Santibáñez, el abogado corporativo más temido de México. Un hombre mayor con cara de piedra y reputación de nunca perder un caso. El segundo era Armando Cisneros, un contador forense especializado en rastrear dinero oculto. El tercero me sorprendió. Era una mujer joven, 30 y tantos, vestida impecablemente de traje sastre negro. Valeria, ella es Daniela Ruiz, presentó mi abuelo. Detective privada y exagente del Ministerio Público. Se especializa en casos de violencia doméstica y fraude. Daniela me extendió la mano. Su apretón fue firme. Sus ojos,
comprensivos pero duros. Lamento mucho lo que pasó, Valeria, pero te prometo que vamos a hundir a ese cabrón. Nos sentamos en el comedor. Esteban sirvió café. Mi abuelo abrió la sesión como si fuera una junta de negocios, porque lo era, el negocio de la venganza. Mauricio, explícale la situación legal, ordenó. El abogado sacó su laptop. Tenemos evidencia documentada de fraude matrimonial, apropiación indebida, bigamia y violencia doméstica. El video que su cuñada grabó de la agresión final, irónicamente, es nuestra mejor prueba. Ya obtuvimos una copia del celular de Mónica. Las heridas documentadas por el doctor Méndez también sirven como evidencia. Podemos proceder con cargos criminales que podrían resultar en muchos años de prisión. Bigamia, repetí. ¿Está casado con alguien más? Técnicamente no, pero tiene compromisos de matrimonio con otras mujeres actualmente mientras sigue legalmente casado contigo. Eso cuenta bajo ciertos estatutos. Además, firmó contratos de préstamo usando tu nombre sin tu consentimiento. Eso es falsificación de documentos. Yo también tengo información, intervino Armando el contador. Rastreé cada peso de tu fideicomiso. Tengo las rutas exactas del dinero, las propiedades que compró, las inversiones que hizo. Todo está documentado. Podemos demostrar que robó sistemáticamente tu herencia durante 6 años. Daniela, la detective, se inclinó hacia adelante. Y yo tengo contacto con varias de sus víctimas anteriores. Están dispuestas a testificar. Una de ellas, Claudia Pimentel, todavía tiene mensajes donde Rodrigo le promete matrimonio mientras estaba casado contigo. Otra, Teresa Guzmán, tiene fotos de él usando su tarjeta de crédito sin permiso. Si construimos un caso sólido con todas ustedes juntas, es imparable. Mi corazón latía rápido. Quiero conocerlas. A todas. Ya lo imaginé, sonrió Daniela. Organicé una reunión para Panata pasado mañana. Aquí, si te parece bien, señor Torres. Mi abuelo asintió. Esta casa es un búnker. Nadie entra sin mi permiso. Los siguientes días fueron intensos. Mauricio me preparó para declaraciones legales. Armando me explicó cada transacción fraudulenta con detalles que me hacían hervir la sangre. Daniela me entrenó en cómo confrontar a Rodrigo sin perder el control, cómo documentar todo, cómo construir un caso impenetrable. Pero lo más importante llegó unos días después. La reunión con las otras víctimas. Llegaron varias mujeres a la mansión. Daniela las había traído en autos separados para mantener la seguridad. Las recibimos en la biblioteca, un espacio acogedor con sillones de cuero y chimenea encendida. Esteban sirvió té y café. Nos sentamos en círculo. Gracias por venir, comencé con voz temblorosa. Sé que esto no es fácil para ninguna. La primera en hablar fue Claudia. 30 y tantos años, cabello castaño corto, ojos hinchados, como si hubiera llorado recientemente. Yo estuve con Rodrigo hace unos años. Me hizo creer que éramos el amor de nuestras vidas. Me propuso matrimonio. No sabía que estaba casado contigo. Le presté mucho dinero para supuestamente abrir un restaurante. Nunca vi ese dinero de nuevo. Cuando lo confronté, me golpeó. Me rompió costillas. Se levantó la blusa. Las cicatrices todavía eran visibles. Teresa habló después. 40 y tantos años, elegante, con ese aire de mujer exitosa que había sido humillada. Yo le di cientos de miles de pesos. Me dijo que su madre estaba enferma de cáncer, que necesitaba tratamiento urgente. Todo mentira. Dolores está perfectamente sana. Cuando descubrí la verdad, Rodrigo me amenazó con publicar fotos íntimas que me había tomado sin mi consentimiento. Tuve que pagarle más dinero para que no lo hiciera. Andrea, la mujer de las fotografías recientes, lloraba en silencio. Yo soy la más tonta de todas. Me está pasando ahora mismo, le he dado casi $500,000. Y hasta hace poco, hasta que la detective me contactó, yo creía que me amaba, que íbamos a casarnos, que tendríamos hijos juntos. Soy tan estúpida. No eres estúpida, le dije tomando su mano. Él es un profesional. Sabe exactamente qué decir, cuándo decirlo, cómo hacernos sentir especiales. No es tu culpa, es de él. La cuarta mujer, Patricia, la que Rodrigo había mencionado en nuestras peleas, era mayor y tenía una mirada de hielo. Yo estuve con él durante un par de años. Me sacó cientos de miles de pesos.
Pero no vine aquí a quejarme. Vine porque quiero justicia, y porque si unimos fuerzas, podemos enterrarlo. Daniela tomó la palabra. Eso es exactamente lo que propongo. Un frente unido. Demandas simultáneas desde diferentes ángulos. Fraude, violencia, extorsión. Los medios lo van a devorar. Su reputación quedará destruida. Y con las evidencias que tenemos, la Fiscalía no tendrá más remedio que procesar. Pasamos varias horas compartiendo nuestras historias. Cada relato era un espejo del mío. Las mismas palabras, las mismas promesas, los mismos patrones. Era escalofriante ver cómo había perfeccionado su técnica. Hay algo más que deben saber, dijo Claudia al final. Rodrigo no trabaja solo. Su madre Dolores es quien identifica a las víctimas. Va a eventos sociales, clubes, gimnasios, busca mujeres solas con dinero. Luego investiga sus familias, sus finanzas. Mónica crea perfiles falsos para acercarse a nuestras amigas y conseguir información. Es una operación familiar bien aceitada. Por eso hay que destruirlos a todos, dije con firmeza. No solo a Rodrigo, a toda su familia de víboras. Mi abuelo, que había estado escuchando en silencio desde el fondo de la biblioteca, se levantó. Lo haremos. Pero necesitamos ser estratégicos. Si atacamos de frente, pueden huir. Necesitamos cerrarles todas las salidas primero. Mauricio el abogado desplegó un mapa estratégico en la mesa. Aquí está el plan. Primero, congelamos todas las cuentas bancarias vinculadas a ellos mediante orden judicial. Eso les corta el oxígeno financiero. Segundo, embargamos las propiedades que compraron con dinero de Valeria y otras víctimas. Tercero, presentamos las demandas penales todas en el mismo día para que los medios lo cubran masivamente. Cuarto, contactamos a las empresas donde Rodrigo se presenta como emprendedor exitoso y revelamos su verdadera identidad. Yo me encargo de los medios, ofreció mi abuelo. Tengo contactos en todos los periódicos importantes y canales de televisión. Esto va a ser portada nacional. Andrea levantó la mano tímidamente. ¿Y si Rodrigo intenta huir del país? Daniela sonrió fríamente. Ya pedí que lo pongan en lista de alertas migratorias. Si intenta cruzar cualquier frontera, será detenido inmediatamente. ¿Y Dolores y Mónica? Preguntó Teresa. Ellas también, confirmó Daniela. Toda la familia de serpientes va a caer junta. Mauricio continuó explicando los detalles legales. Los tiempos, los procedimientos, las audiencias. Mi cabeza daba vueltas con tanta información. Pero una cosa estaba clara. Esto iba a pasar. Era real. Íbamos a destruirlos. Hay un problema, dije de repente. Todas me miraron. Rodrigo va a intentar contactarme. Va a suplicar. Va a llorar. Va a prometerme que cambió. Conozco su juego. Y tengo miedo de que si lo veo cara a cara, me debilite. Mi abuelo se acercó y puso su mano en mi hombro. Por eso no vas a verlo. No hasta que sea en una corte. Él no sabe que estás aquí. Oficialmente, reportaremos que te fuiste del país. Estados Unidos, tal vez Europa. Eso lo hará sentir seguro. Creerá que se salió con la suya. Mientras tanto, preparamos todo en silencio. Pero eventualmente sabrá que estoy aquí, protesté. Para cuando lo sepa, ya será demasiado tarde. Ya habremos congelado sus cuentas, embargado sus propiedades y presentado todas las demandas. No podrá hacer nada. Patricia se levantó. Quiero ser clara. Estoy en esto hasta el final, pero necesito saber que realmente vamos a ganar. No quiero más humillaciones. Mauricio la miró directamente. Con las evidencias que tenemos, la probabilidad de victoria es altísima. Solo porque en derecho mexicano nunca se puede estar completamente seguro. Pero les prometo, ese hombre va a prisión, y ustedes van a recuperar su dinero. No me importa el dinero, dije en voz baja. Todas me miraron. Quiero decir, sí me importa, pero no es lo principal. Quiero que pague por lo que nos hizo. Quiero que sienta lo que nosotras sentimos. Miedo, humillación, pérdida. Quiero que sepa lo que es estar en el suelo sin poder levantarse. Lo estará, prometió Daniela. Muchos años en prisión federal es muchísimo tiempo para reflexionar sobre sus acciones. Acordamos reunirnos regularmente para coordinar estrategias. Las víctimas más mi abuelo, los abogados y la detective.
Éramos un ejército pequeño pero letal. Cuando todas se fueron, me quedé en la biblioteca mirando el fuego. Mi abuelo se sentó junto a mí en silencio. Después de varios minutos, habló. Estoy orgulloso de ti, mija. Sé que estos días han sido los más difíciles de tu vida. Pero mírate. Estás peleando. Estás siendo fuerte. Tu madre estaría orgullosa. Las lágrimas empezaron a caer. Tenías razón, abuelo. Sobre todo. Sobre Rodrigo. Sobre lo que iba a pasar. Sobre todo. Y yo fui tan estúpida, tan arrogante. No eras estúpida. Eras humana. Te enamoraste. Todos nos enamoramos alguna vez de la persona equivocada. La diferencia es que tú tuviste el valor